Hola, vamos a poner esto así y vamos a empezar a hablar de arte académico, que es un sistema del arte que se concreta en tres estilos, que son el rococó, el neoclasicismo y el romanticismo. Eh, el sistema, sobre el sistema académico vamos a preguntarnos qué tenemos. Y entonces vamos a ver que tenemos una serie de obras realizadas desde finales del siglo XVIII a finales del siglo XIX. Vamos a preguntarnos cómo funciona el sistema del arte académico, dónde aparece ese estilo, que son los estilos rococó, neoclásico y romántico, como dijimos, y vamos a preguntarnos por qué, o sea, cuáles son los problemas de representación a los que da respuesta este sistema del arte académico. Aquí hacemos una horquilla desde un cuadro de David, de Jacques Louis, La muerte de Marat, a Friedrich, El caminante sobre mar de nubes, que es un cuadro romántico. El cuadro de David es un cuadro neoclásico, pero ya empieza a presentirse, ¿no? ese vacío que dará origen al arte romántico. Aquí tenemos digamos, una especie de diagrama de lo que vamos a ver, ¿vale? Entonces, sobre el arte académico nos interesa investigar cuál es la formación de los artistas, qué son las Reales Academias de Bellas Artes, qué significa que el público, cuál es el estatus del público y quiénes son los coleccionistas. Vamos a hablar de los salones, las medallas y la crítica y sobre las revistas y las publicaciones del arte, ¿no? Cuál es la función del crítico. Y también tenemos que conocer una serie de herramientas como es diferenciar la iconografía de la iconología y saber que el arte neoclásico vuelve la mirada hacia el arte clásico, o sea, griego y romano, y este movimiento ya lo hizo el Renacimiento, que también volvió la mirada hacia el arte clásico. Aquí tenemos como una espiral de artistas. En azul clarito tenemos a los rococós, Fragonard, Hogarth, Reynolds, Gainsborough. Luego en azul clarito tenemos a los neoclásicos, que van y los más o menos los más románticos son los rosa, las mujeres están en verde. Marie-Denise Villet, Angelica Kaufmann, Elisabeth Vigée-Lebrun y Rosa Bonheur. Y luego ya más adelante tenemos a Hilma Klint. También vamos a ver una serie de obras de videoarte que tienen que ver con los planteamientos neoclásicos y románticos. Digamos que esta es la transición que pasa del arte académico al arte moderno, ¿no? Digamos que el Salón de París se declara libre en 1848 cuando el Estado ya no puede absorber los encargos. Del escritor académico, experto en iconografía y juez del gusto, se pasa al crítico profesional y al crítico comerciante marchante en el arte moderno. Digamos que en los salones las obras eran todas muy sesudas, muy iconográficamente muy complicadas, tenían muchas referencias a la mitología, a la historia antigua, a la literatura. Entonces los críticos explicaban al público quién era Susana y los viejos, quién era la alegoría de tal tipo, en qué momento de Medea se estaba centrando el cuadro, ese tipo de cosas. Mientras que con el arte moderno los críticos ya se preocupan más de la técnica, del estilo y de otras cosas, como veremos. El artista, digamos que se aísla de un sistema que le daba seguridad y pasa a ser una figura marginal, porque el artista en el arte académico era un académico, estudiaba en las Reales Academias, ponía en los salones y tenía un estatus
sí, digamos, seguro. El Estado le daba trabajo, le hacían cargos y era una figura muy respetable. Y con el tiempo pues va pasando a ser un absoluto marginal, de una manera bastante rápida, ¿no? Pensemos en los bohemios. Y el coleccionista, que es el gran burgués o aristócrata, aún conserva rasgos de mecenas en esta época todavía, pero van apareciendo los aficionados conocedores que compran por placer, pero también para hacer negocio, ¿vale? Bueno, eh, aquí un repaso rápido al estilo neoclásico más lineal de Ingres en la Gran Odalisca a Delacroix. Aquí tenemos un enlace que nos lleva al Louvre, que es una serie de salas donde están estos cuadros enormes, estos cuadros neoclásicos, ¿no? Entonces, uno de estos cuadros de David enormísimo es esta coronación del emperador. Nos hablan aquí de la pintura histórica, como sucedió en la Balsa de la Medusa. Aquí hay un pequeño vídeo sobre la odalisca de Ingres. Este es este cuadro enorme que viajó por los circos incluso, a la libertad guiando al pueblo. Vamos del neoclásico de David en el rapto de las Sabinas, los Horacios, la pintura neoclásica, todo el mundo de la mitología, el estilo imperio. Hacia unos presupuestos más románticos, ¿no? Que son ya la pintura de Delacroix. De hecho, esto lo vamos a cerrar. Vamos a empezar a analizar un poquito este cuadro de la muerte de Sócrates. Y entonces yo os pediría que me dijerais sobre la muerte de Sócrates, que buscáramos aquí la lechuza de Atenea, o sea, cosas que sitúan el cuadro en el momento del clásico, ¿no? En el momento, un momento histórico griego. ¿Vale? Entonces hay elementos como la lechuza de Atenea, que está aquí, un papiro, que es como se escribía en la época, los elementos. Aquí vemos que hay también una lira, ¿vale? Es una cosa muy anacrónica. Y entonces Sócrates se encuentra en un entorno carcelario, ¿no? Muy patente por las cadenas, las argollas. Hay dos anacronismos. Uno, la bóveda de cañón, que el arte griego no se usaba todavía, no se construían de esta manera, y que Platón es aquí este anciano, que cuando Platón era joven, cuando Sócrates murió. Aquí están los discípulos y amigos horrorizados. El joven que le está dando la cicuta es que no puede ni soportarlo. Y aquí está Sócrates, pues muy entero, aceptando su destino. Entonces, podríamos decir que esto es un realismo melodramático. El melodrama es un género literario nuevo diseñado específicamente para darle a la gente motivos para llorar. Es un nuevo enfoque del arte y de la crítica de arte en la relación empática y sentimental entre el observador y los personajes. Este realismo puede ser visto como una compulsión moderna de decirlo todo, que se conecta con el género del melodrama.
esta compulsión de decirlo todo en pintura se concreta en la figura del instante fecundo, de buscar el instante fecundo, el instante, digamos, más melodramático, en el que hay más información de lo que ha pasado antes y de lo que va a pasar después. Hay más información de esa tragedia, ¿no? O de ese drama que está sucediendo. Digamos que la inadecuación, porque es imposible decirlo todo mediante el método pictórico, es compensada en el melodrama, ¿no? Por el gesto grandioso, la estructura esquemática. Estos lloran, este es el héroe, está en el centro, o sea, una estructura esquemática, ¿no? El personaje principal en el medio, bien iluminado, gestos que expresan de manera muy evidente, ¿no? Que el dolor, la expresiva puesta en escena y la música, el melo del drama, en el melodrama siempre va ligado a estos sentimientos que provoca la música, o el llanto inarticulado, que es el fin, ¿no? del visionado, ¿no? de este tipo de escenas melodramáticas. Entonces aquí volvemos a ver la estructura esquemática en estos cuadros también de David, que es el juramento de los Horacios, donde el padre está entregando unas espadas a los hijos y lógicamente las madres y las hermanas están en un lado llorando, que es la misma estructura de los líctores devolviendo a Bruto los cadáveres de sus hijos. Aquí está Bruto solo ante la consecuencia de sus actos ciudadanos, ¿no? De denunciar a sus hijos y de que se los traen muertos, mientras que las mujeres vuelven a estar a un lado llorando, desmayándose, ¿no? El mundo masculino y el mundo femenino, del mundo del deber y la ética y el mundo del sentimiento. Hay una expresiva puesta en escena, brazos tendidos, manos levantadas, portes heroicos y mira la tensión, ¿no? del padre con los pies, con los dedos agarrotados. Todo esto casi oímos trompetas y música y para provocar este llanto, ¿no? Otro rasgo de este tipo de arte es la omisión del observador. En el realismo no se trata de negar absolutamente la presencia del observador, sino de lograr su absorción por la escena representada. Entonces, la pretensión pictórica es ignorar la presencia del observador para atrapar su atención y para volverlo un esclavo, para guiarlo. La altisonante crítica de la época, por ejemplo, Diderot idea el término sensación, nos habla de observadores atravesados por la pintura, inmóviles y en silencio frente a ella durante largos periodos de tiempo hondamente conmovidos. En el cine clásico también es constante la omisión del observador, ¿no? Se cultiva un riguroso tabú contra los personajes que miran directamente a la cámara. En ambos mundos, el cine y la pintura de finales del siglo XVIII, este tabú funciona para hechizar a los observadores alienados, para conmoverlos profundamente. En la película de los Goya de este año de La Estrella Azul, por ejemplo, la escena la película transcurre en un viaje muy conmovedor de este músico, y luego de pronto mira escena y dice: me muero en 3 escenas, y entonces eso es un punto de inflexión donde la película se rompe en la estructura, esta omisión del observador, y se produce otro tipo de narratividad. Aquí lo vemos, por ejemplo, Madame de Somme mira más allá del espectador, ¿no? en su retrato de Ingres, ¿vale? Ella no nos mira directamente, ¿vale? Como si hace la Lucrecia de Bronzino, que se muestra muy consciente de su posición social y nos mira, porque de esto habla el cuadro. Aquí
en este cuadro romántico Friedrich nos mira, pero claro, está ensimismado en un mundo suyo propio de conflictos interiores, de forma que bueno, que no somos importantes para él, somos un voyeur de su mundo interior. En este sentido es muy importante la distinción entre la mujer que es vista y la que se exhibe, ¿no? Susana, nosotros estamos viendo la agresión de los mirones, de los viejos, pero ella no está, es recatada, no está exhibiéndose, ¿no? Por eso causó tanta sensación la Olimpia de Manet, que miraba directamente al espectador estando desnuda. Entonces digamos que se está exhibiendo, ¿vale? Entonces eso nos provoca, el exhibicionista nos provoca angustia. Mientras que si somos unos espectadores que estamos conmoviéndonos por el calvario que está pasando Susana, no sentimos esa angustia con la que nos reta la Olimpia. Digamos que en el arte neoclásico estamos diciendo que es neoclásico, o sea que está haciendo una mirada al arte clásico. Por ejemplo, en este cuadro de Ingres, la apoteosis de Homero, se está, digamos, replicando un poco la estructura simétrica de la escuela de Atenas, ¿no? En la escuela de Atenas, en el centro están Platón y Aristóteles. Aristóteles lleva aquí una bola que es como el centro. Bueno, y alrededor hay un montón de filósofos y de artistas, cuyos retratos ahora pues no me acuerdo, pero yo creo que este es Miguel Ángel. Bueno, se reconocen a todos los filósofos de la época. Este debe ser Diógenes. Sin embargo, aquí en este cuadro de Ingres, pues la estructura simétrica, que aquí reina, pero que está cuidadosamente trabajada para que haya algunos puntos de desequilibrio y que no sea una cosa tan rígida. Aquí es que este triángulo es totalmente central, ¿no? Y se continúa con la punta del frontón. Aquí está la Ilíada, ¿no? con la espada, y la Odisea con el remo del viaje de Ulises. Y aquí hay unos retratos de personas de la época, ¿no? De filósofos y escritores de la época. Digamos aquí que esta dimensión estatuataria en una parte, ¿no? Aquí como Homero siendo coronado por un ángel, o sea, estos músculos como si fueran esculturas, y unida al registro demasiado realista, por ejemplo, en los retratos de estos personajes contemporáneos, ponen en riesgo la suspensión de la incredulidad de la ficción. O sea, que hacen que el mundo real y el mundo ficticio choquen, o sea, no dialoguen orgánicamente, digamos, como sucede aquí, ¿no? Aquí esto podría ser una escena que realmente estuviera transcurriendo en la antigüedad, cuando Rafael pintó este cuadro muy posterior a esta época, ¿no? O sea, digamos que esta vuelta a la antigüedad resulta coherente y esta vuelta a la antigüedad resulta forzada. Seguimos hablando de otro elemento del melodrama, que es la queja, ¿no? En el mundo melodramático hay cierta sensación de inautenticidad que ha sido interpretada como queja femenina. Hay muchas chicas desvalidas, madres sacrificadas, amores fallidos que llevan a la aniquilación de uno u otro amante. Y digamos que el melodrama nos hace llorar porque el amor que celebra siempre es puro sufrimiento.
Los gestos de sufrimiento son exagerados, bien, recordemos la muerte de Sócrates, y se utilizan figuras inocentes para quejarse de las leyes y los parámetros existentes, ¿no? Entonces aquí vemos esa cosa un poco como inauténtica, como ortopédica, ¿no? Estos personajes aquí desnudos, pero que a la vez tienen algo moderno que chirría, ¿no? Entonces, os propongo buscar temas neoclásicos, ¿no? Como escenas de historia, mitos, desnudos, muertes ejemplares, la mujer, violencia, justicia, etcétera, en el arte clásico griego y romano y en el arte renacentista, y comparar el tratamiento a partir de obras completas, como hacíamos antes con Homero o sea, con el cuadro de Ingles sobre Homero y la Escuela de Atenas, ¿vale? Ver esta cosa, digamos, ortopédica, esta vuelta un tanto forzada, un cuarto melodramática que tiene el arte neoclásico. Digamos que el género parece más interesado en maneras de prolongar su queja que en el reconocimiento de las virtudes de los inocentes. Se pone énfasis en lo demorado del reconocimiento público y en la queja. Cuando el premio buscado es por fin obtenido, llega demasiado tarde. Este es siempre el esquema. Incluso cuando no es así, su llegada se considera más fruto de una coincidencia que de un triunfo de la justicia, ¿no? El caso es mantenerse siempre vibrando en la queja y en la insatisfacción, ¿no? Aquí es un cuadro de David dedicado a Marat, a los, digamos, a los víctimas, a los mártires, ¿no? de la revolución. Y digamos que en el melodrama hay siempre un cierto anhelo de ir más allá de la superficie de lo real hacia la realidad verdadera, oculta, y abrirse al mundo del espíritu y vivir en el mundo de los ideales y salirse de las banalidades, ¿no? de lo cotidiano. Siempre hay una gran insatisfacción en el mundo cotidiano y real, y un anhelo de algo más grande, ¿no? De algo que debería ser, ¿no? Entonces aquí vemos cómo Marat ha sido asesinado por Carlota Corday, y en esta parte baja del cuadro vemos que es un homenaje a Marat, o sea, es una dedicatoria, una especie de estos, parece una especie de túmulo, y vemos como el filósofo o el escritor muerto sujeta una pluma, y aquí está el cuchillo, el arma de Cordelia, que simboliza la violencia. Entonces vemos cómo lo que debería ser, ¿no? Lo ideal es que al final la palabra, la escritura, la pluma permanece de pie, mientras que el cuchillo está vencido, ¿no? Está en el suelo. Pues, pese a que Marat esté aquí muerto, realmente sus ideas y su legado le sobreviven, ¿no? Entonces el melodrama, digamos que tiene esa aspiración de corregir las injusticias, ¿no? Entonces, resumiendo, se abandona la teatralidad de los cuadros anteriores, donde los artistas eran muy conscientes de que estaban hablando a un público que estaba delante, y se inventa esta nueva técnica de absorción, ¿no? En la que los personajes están viviendo sus dramas y el espectador está ajeno, o sea, está enfrente como un voyeur mirando estas desgracias y llorando. El realismo melodramático, el intercambio tabú de miradas entre las figuras pictóricas y el espectador no impide el encuentro, sino la aparición de los dos en el encuentro. Tenemos el aparentemente autosuficiente mundo de la pintura, ¿no? Realista y conmovedor. ¿Y qué? ¿Y qué tenemos más? Pues la presencia del espectador en forma de río de lágrimas. El espectador está absorbido en su experiencia sensible de disfrutar corporalmente, digamos inconscientemente, cuando llora. Aquí en estos cuadros son los otros dos mártires de la revolución,
este está inacabado y se perdió el cuadro y este es un dibujo, o sea, un grabado de este otro asesinado. Aquí Vara es un joven francés revolucionario que murió en la guerra de la Vendée y el otro es Michel Lepetier. Ahora damos un giro hacia Viola, que encontramos que tiene cierta relación con el arte neoclásico, porque él también visita viejos maestros del primer Renacimiento y él también incide en explicarnos a través de sus vídeos que el lenguaje cinematográfico, que el lenguaje estas técnicas, ¿no? Del cine, pero también de la pintura, son no naturales, o sea que esas escenas están cuidadosamente construidas y que la técnica, él habla de que la técnica del cine no permite pensar, o del videoarte, no permite pensar en determinado tipo de imágenes como son las alegóricas, ¿no? Igual pasa en el arte neoclásico. El arte neoclásico ya no sabe construir figuras alegóricas potentes, ¿no? Entonces, aquí tenemos varios enlaces. Este es la web de Viola, de Bill Viola, de este artista norteamericano. Digamos que es uno de los padres y de los genios más reconocidos de este medio de arte que se llama videoarte. Aquí vamos a ver un resumen de esta pieza que se llama The Raft. A ver. Yo entiendo que aquí Viola está reflexionando sobre el instante fecundo. Cuadro neoclásico podía ser cualquiera de estos momentos pintados, ¿no? Él utiliza la técnica esta de la cámara lenta y estira, digamos, un poco ese instante fecundo, pero no va más allá. No cuenta toda la historia, ¿no? This is a collagen destroyer. This is a collagen destroyer. These are collagen destroyers. Lost collagen make. Aquí tenemos a los atónitos. Está corriendo el vídeo, ¿eh? Están moviéndose muy lentamente, cambiando las expresiones, estirando ese instante.
La iluminación y el fondo neutro recuerdan, ¿no? Estas interiores que pintaba David, como en el Marat. ¿Qué mierda es esta? Bueno. Oh, oh. Me he salido, voy a parar.